Hola a todos, Dios les bendiga. Día 106 de 365 días llevando un mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 10, versículo del 6 al 7, que nos dice: sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ¿qué nos quiere decir Jesús? Aquí Jesús había escogido sus 12 discípulos, y la misión que él les da era de que no tenían que ir por camino de gentiles, que no tenían que ir, y que mucho menos en ciudad de samaritanos entraran los discípulos a predicar de que el reino de los cielos se había acercado, sino donde el Señor les dice, sino id ante las ovejas. O sea, el Señor les dijo que tenían que presentarse ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, ante el pueblo de Israel, ante los judíos. Y ya sabemos que donde el Señor los envió, que era donde el Señor quería que ellos les predicaran el evangelio del reino que se había acercado, ya sabemos de que ese pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, nunca aceptaron al Señor como el Mesías. Lo crucificaron, lo rechazaron, y tampoco aceptaron y despreciaron ese reino que se había acercado a ellos, y que por eso la salvación se extiende hasta a los gentiles, se extiende en todas partes del mundo, en el oriente, el occidente, al sur, al norte. Como dice la palabra, que muchos se sentarán en el reino de los cielos con Abraham, con Isaac, que vendrán del occidente, del norte, del sur, del oriente. Ya entendemos que son personas que no son natas del pueblo de Israel, que no son judíos, sino son gentiles. Pero aquí él les había dicho que no tenían que ir por camino de gentiles y en ciudad de samaritanos tampoco, o sea, extranjeros, sino solamente al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas, que era donde el Señor principalmente quería que ese pueblo lo reconociera y aceptara que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Pero ellos despreciaron, rechazaron y crucificaron a Jesús. Por eso dice, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor decía de que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque Él quería que la salvación principalmente llegara a ellos, porque ellos estaban perdidos. Pero dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, dando a entender que los discípulos predicaron, los discípulos hicieron lo que el Señor les había mandado, pero ellos nunca aceptaron eso, ellos nunca creyeron eso. Ellos les pareció una locura, y claramente vemos el desenlace de todo, de que no aceptaron y no creyeron que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Lo despreciaron, lo desecharon, lo humillaron, y claramente el Señor hizo mucho para que ellos entendieran de que Él estaba, de que Él había venido a salvarlos. Y lo que hicieron fue burlarse, lo que hicieron fue tener en poco las palabras del Señor, tener en poco las palabras que el Señor les había dado a los discípulos para que les predicase y llegara la salvación a sus vidas. Y vemos que fue un rechazo constante, y que claramente el Señor extendió ese reino a los gentiles, a los que al principio Él les había mandado que no les predicasen ni que fueran por esos caminos ni a ciudad de samaritanos. Y claramente esa salvación llegó a los que al principio el Señor les había dicho que no tenían que ir por ahí. ¿Por qué? Porque las ovejas perdidas de la casa de Israel habían rechazado ese reino que se había acercado, pero principalmente habían despreciado al Señor, esperando otro Mesías, que es el anticristo, que es el que ellos esperan, porque ellos piensan y creen que el Mesías nunca llegó, sabiendo de que ya llegó, pero que ahora va a volver el verdadero Señor Jesucristo a traer juicio sobre la tierra y a llevarse a su iglesia, a su novia. Y vemos que el que esperan ellos no es el que ellos creen, el que esperan ellos es uno que los va a hacer pasar por muchas cosas horribles.